Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Realmente es un gusto, un placer poder saludarlos el día de hoy para poder compartir la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a ver algo muy importante e interesante para nosotros. Realmente, hermanos, cuando yo leí este versículo, saqué muchas reflexiones y muchas conclusiones con este versículo. Y por eso me gustaría poder compartirlo con ustedes esta reflexión. Y para eso, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Nos vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 27. Miren qué nos dice. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Hermanos, nosotros sabemos que estamos llamados a predicar el Evangelio, a enseñar el Evangelio, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19-20, si no me equivoco, nos dice justamente eso, de cumplir la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Es ir y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ir y hacer discípulos. Para ser discípulos tenemos que enseñar, tenemos que predicar el Evangelio de Dios. Entonces, para eso has sido llamado tú y yo, para anunciar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? La palabra de Dios. Pero dentro del Evangelio de Cristo, hermanos, está el ayudar al prójimo. Eso es lo que nosotros debemos hacer, ayudar al prójimo. Por eso dice aquí, el que da al pobre no tendrá pobreza. Hermanos, Dios bendice tu corazón dadivoso, tu corazón generoso. Dios bendice y ama al dador alegre. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, si tú ves a tu hermano teniendo necesidad y cierras tu corazón contra él, la pregunta es aquí, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Hermanos, nosotros estamos llamados a ayudar al prójimo. Y cuando hablo, hermanos, y cuando la palabra habla de ayudar al prójimo, no está hablando el hecho de ayuda al que tú creas conveniente, ayuda al que solamente te agrade o te caiga bien. Al que te cae mal, a eso no le ayudes. Al que tú alguna vez quisiste ayuda y no te ayudó, a ese tampoco no ayudes. Hermanos, la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ayudar, pero sin esperar nada a cambio. La palabra de Dios nos dice ayuda, no mires a quién. Incluso, hermanos, hay un versículo que dice, cuando Jesús está hablando, ¿verdad? Con sus discípulos. Jesús le dice, tú me ayudaste cuando yo estaba forastero, estaba desnudo, estaba en la calle, estaba sediento, tenía hambre. Y sus discípulos le preguntaron, ¿cuándo te vimos a ti forastero? ¿Cuándo te fuimos a visitar a la cárcel? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Y Jesús dijo, cuando tú ayudas a uno de ellos, me estás dando a mí. Entonces, hermanos, si nuestra perspectiva cambia y miramos a Cristo en el rostro de la persona necesitada, nuestra forma de ayudar va a ser muy distinta. Ya no vamos a estar ayudando esperando algo a cambio. Ya no. Sino ahora vamos a ayudar con un corazón genuino, sincero. Vamos a ayudar sin esperar nada. Solamente ayudamos porque eso nos nace en nuestro corazón. Porque justamente dice la palabra, el que da al pobre no tendrá pobreza. Dios bendice tu vida cuando tú tienes un corazón generoso y dadivoso. Cuando tú tienes un corazón desprendido, que da, que ayuda, que apoya, porque Dios ama al dador alegre. Y su palabra también dice, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurada, hermanos, significa ser una persona dichosa, bendecida y alegre.
Una persona que bendice, que ayuda, es bendecida por Dios, vive una vida alegre, porque Dios bendice su vida. Es afortunado, es dichoso, porque Dios bendice su vida. Hermanos, un claro ejemplo es Jesús. Su palabra de Dios nos dice que Jesús vino a servir y no a ser servido. ¿Qué entendemos por esto? Jesús vino a servir, a dar su vida por nosotros. ¿Se dan cuenta? Jesús entregó su propia vida y no entregó solamente por sus discípulos, no lo entregó solamente por las personas que creyeron en él, lo dio por todos, aún incluyendo por esas personas que lo golpearon, que lo estaban llevando con su cruz, por ellos también dio su vida, porque Jesús le dijo a Dios, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Ya ven, hermanos? Entonces ahí podemos darnos cuenta de eso, cómo Dios dio algo a cambio sin esperar nada. Dio algo a cambio sin ver el rostro, porque uno usualmente está acostumbrado a dar a las personas que nos caen bien, que es de nuestro agrado, pero Jesús dio su vida por todos, aun incluso por los que le rechazaron. La salvación es para todos, ¿verdad? Para todo aquel que cree en Cristo, esa persona será salvo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, también nosotros tenemos que ser así. Ayudar de una forma genuina y sincera, sin esperar nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin esperar aplausos, sin esperar nada. Y ni siquiera debería estar en nuestra mente el te ayudo esperando en un futuro que tú me devuelvas la ayuda. No, hermanos. Esa ya es una ayuda interesada. Tú ayudas sin esperar nada a cambio. La recompensa viene de quién? De Dios. Entonces, en eso aférrate. Recompensa de Dios. Amén, hermanos. Y justamente aquí nos dice, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Por qué dice esto? Hermanos, una persona que endurece su corazón, que aparta su mirada de una persona necesitada, tendrá muchas maldiciones. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque esta persona está siendo egoísta, esta persona no está ayudando a una persona necesitada. Está cerrando contra esa persona su corazón. Y la pregunta es, ¿cómo uno puede decir que sirve a Dios si no muestras ese amor que Dios te da? Porque Dios es un Dios dadivoso, generoso, da, ayuda, nos restaura, nos sana. ¿Y tú por qué no ayudas a alguien? Su palabra dice, si de gracia recibes, de gracia da. Todo lo que tenemos nosotros hoy en día no merecemos nada, pero Dios en su misericordia nos da. Entonces, como nosotros no merecemos nada de lo que tenemos, de esa misma forma, tú da, aunque tú pienses y creas, pero no se lo merece, tú da. Tú tampoco te mereces nada y Dios te da. Y para ser más claro, cuando dice, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones, ¿saben por qué? Porque hermanos, cuando Dios ve que tú en vez de ayudar al necesitado o, o cuando Dios ve y observa en ti cómo con todo lo que Él te da, tú te lo agarras para ti, solamente para mí, solamente es mío, este dinero es mío, este trabajo es mío, todo lo que tengo en mi casa es mío y solamente tú tienes ese pensar. Y a pesar que tú veas a alguien que está necesitado, teniendo la posibilidad de ayudar y no lo haces, hermanos, tengo que ser claro. Dios ya no te va a ver con agrado. Dios puede, hermano, cerrar en ti esa puerta o ese canal de bendición. ¿A qué me refiero o para ser más claro aún? Si nosotros tenemos en mente que todo lo que tenemos es gracias a Dios,
trabajo, economía, talentos, dones, hogar, familia, todo. Todo es gracias a Dios. Si nosotros no bendecimos, así como nosotros recibimos bendiciones, porque el tener trabajo, el tener economía, el tener una familia, el tener cosas materiales, todo lo que podamos tener es una bendición de Dios. Si nosotros somos bendecidos por Dios y no hacemos que esa bendición siga fluyendo, o sea, Dios me bendices para bendecir a alguien más. Así funciona, así es. Pero si tú recibes esa bendición y te lo quedas para ti y dices, no, eso solamente es para mí, hermanos, Dios va a dejar de bendecirte. Todo lo que vas a querer en la vida lo vas a conseguir con tus propias fuerzas, ya no por gracia de Dios. Eso funciona así, hermanos. Créanme, funciona así. Dios provee, Dios da y da mucho más de lo que uno pide. Pero uno tiene que tener un corazón dadivoso y generoso. Hermanos, dice aquí, el que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios miente? No, hermanos. Dios ama al dador alegre. Dios provee y sustenta al que tiene un corazón dadivoso y ayuda al necesitado, porque eso es lo que quiere Dios. Su evangelio se trata de dar. Cristo vino a proclamar un evangelio que dio. Jesús dio su vida por ti. ¿Se dan cuenta? El evangelio se trata de dar, de desprenderte, porque miren, para predicar el evangelio tienes que dar de tu tiempo. Para compartir el evangelio o enseñar el evangelio tienes que dar de tu tiempo y de tu conocimiento. Para adquirir ese conocimiento que hiciste, estudiaste día, tarde y noche, te matriculaste a algún lugar y todo eso se lo enseñas a alguien. ¿Ves? Estás dando algo. Los dones o talentos que Dios te dio, lo pones a disposición para ministrar a la iglesia o al prójimo. Tu economía, tu trabajo, se lo pones a disposición también a Dios. ¿De qué forma? Bueno, Señor, yo solamente soy administrador, tú me has dado este sustento, voy a suplir con mis necesidades que tengo en mi familia, pero aún, Señor, me está quedando este dinero. Y yo sé que este hermano tiene necesidad, lo voy a ayudar con tanto o le voy a dar tanto. Hermano, uno puede dar conforme a sus posibilidades, ¿verdad? Y así, hermano, yo quiero que todos ustedes entiendan que cuando Dios nos habla de ser desprendidos o de dar, no solamente es dinero, sino das tu tiempo, das tu conocimiento, das tus dones y talentos y también obviamente la economía. Es todo, hermanos. Nada es tuyo, todo es de Dios. Nosotros solamente somos administradores de todo lo que Dios pueda darnos. Porque la palabra dice que algún día nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios por todo lo que Él nos ha dado. Y cuando habla de todos, habla la vida que Dios te dio, la familia que Dios te dio, la esposa que Dios te dio o el esposo, los hijos que Dios te dio, el trabajo, la economía, los dones, los talentos, ministerios si es que te dio. Hermanos, el conocimiento, todo lo que tú tienes y posees, todo te lo está dando Dios. No es porque tú eres bueno, no es porque tú eres inteligente, no, hermanos. Dios si quiere hace esto y te quita la vida. Dios si quiere esto, te quita el trabajo. Todo lo que tienes es gracias a Dios. Nada es tuyo, todo es gracias a Él. Entonces nosotros solamente somos administradores y tenemos que administrar todo de una manera sabia y conforme a la palabra. Dios nos dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Gracias, Señor. Si tú me dices que yo tengo que darle al pobre, le daré. Voy a bendecir cuando vea a una persona necesitada. En mi congregación, si veo que alguien necesita, voy a bendecir, Señor. Y cuando yo digo estas palabras, hermano, de bendecir, no lo interpreten todo a dinero. Interpreta, voy a orar por esta persona. Voy a dar de mi tiempo para orar por esta persona. Voy a dar de mi tiempo para ayunar por esta persona. Estás dando ahí, ¿verdad? Uno puede, hermano, trabajar en la obra de tres formas. Les enseño. Uno es orando. Otro es caminando, o sea, yendo a predicar el evangelio, enseñando, ministrando, involucrándote en la obra, caminando en la obra, saliendo afuera. Y tercero es
aportando. Porque hermanos, tenemos que ser sinceros. Para hacer la obra de Dios, de cierta manera se necesita economía. Para que alguien se movilice de un lado a otro lado, ¿qué se necesita? Dinero. Porque tienes que tomar un carro para ir hasta allá, ¿verdad? Tienes que tomar un carro, pagar tu pasaje o no sé cómo lo llamen en sus países, pagar lo que tengas que pagar para que el bus o el carro te lleve hasta cierto lugar. Ahora, ¿qué más se necesita cuando alguien viaja de un lugar a otro lugar o visita a alguien? Sus alimentos, sus necesidades básicas que sustentar, agua. Hay muchas cosas, hermanos, que uno necesita sustentar cuando alguien sale, ¿verdad? Entonces, ¿se necesita apoyo? Claro que sí. ¿Ya ves? Son tres maneras de trabajar para la obra de Dios. Orando, caminando o aportando. Tú decides cómo trabajas, pero lo importante es dar algo. Das de tu tiempo para orar. Das de tu tiempo involucrándote en la palabra de Dios, en la obra de Dios. O das económicamente porque está en tus posibilidades ayudar. Depende de ti, hermano. Pero Dios bendice al dador alegre. Dios bendice y ama al dador alegre. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Así que, hermano, esa es la reflexión que quería compartir con ustedes. Hay que decirle a Dios que nos ayude a tener un corazón más desprendido. Egoísmo hay que quitarlo de nuestra vida. Hay que quitarlo. Eso no es bueno, eso no nos enseña en la palabra, sino hay que ser desprendidos. Amén. Así que hermanos, que Dios los bendiga en gran manera a todos ustedes. Los leo aquí en los comentarios, hermanos, si tienen alguna opinión con respecto a este tema, también si tienen algún testimonio de cómo Dios los provió o cómo ustedes dieron y Dios los bendijo de cierta manera. O simplemente si es que están de acuerdo con todo lo mencionado, pueden escribir la palabra amén aquí en los comentarios. No se olviden también, hermanos, de dejar sus peticiones para las oraciones que subimos en la mañana y también en la noche, para poder estar orando por ustedes. ¿Está bien? Que Dios los bendiga, hermanos, en gran manera. Bendiciones.